Hola, estimados alumnos. En los cambios de estado de la materia que hemos estado estudiando en estas clases, hoy nos dedicaremos como objetivo a medir e interpretar información sobre los cambios que experimenta el agua al liberar o absorber energía térmica. Ustedes en estas actividades, la idea principal es que puedan observar un gráfico y analizar. Acá podemos observar un gráfico de curva de calentamiento del agua, en la cual podemos apreciar los diferentes estados que va a pasar el agua al ser sometido a diferentes temperaturas. Bien, analizando detenidamente el gráfico de la curva de calentamiento del agua, podemos decir que en el tramo A y B, el hielo absorbe calor desde el ambiente o desde una fuente de calor. También podemos decir que si nos fijamos en el tramo B, C, en el punto de fusión serían los 0 grados Celsius, y en la cual va a ocurrir el cambio de estado de sólido a líquido. Si seguimos observando el gráfico, en el tramo CD no hay cambio de estado, solo se encuentra agua líquida. En el tramo DE, en el punto de ebullición, 100 grados Celsius, coexisten el agua líquida y el vapor de agua. Y en el último tramo, que es el EF, acá ya no hay cambio de estado, solo se evidencia un aumento de la temperatura del agua en estado gaseoso o vapor de agua. Bien, seguimos analizando otro gráfico, pero a diferencia del anterior, acá vamos a ver el enfriamiento del agua, la curva de enfriamiento del agua, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto?, el agua desde que está en el estado gaseoso, como cuando se va enfriando va a pasar por diferentes estados hasta llegar al sólido. Bien, si analizamos detenidamente la curva de enfriamiento del agua, podemos observar en el tramo AB, en el punto, que al disminuir la temperatura del vapor de agua, las partículas pierden energía cinética, o sea, dejan de moverse, y su volumen se contrae rápidamente. Continuamos al otro tramo, BC. Acá podemos observar que el agua se encuentra en estado líquido y gaseoso. En el otro punto, que sería el tramo CD, a medida que la temperatura disminuye, continúa la condensación del vapor de agua hasta llegar al punto de solidificación. Luego, en el tramo DE, se va a producir la solidificación. Se puede encontrar el agua en estado líquido y sólido y la temperatura permanece constante. Y en el último punto, que es el tramo EF, se puede encontrar solo agua en estado sólido, es decir, hielo. Bien, para comprender mejor, ¿cierto?, lo que es la curva de calentamiento del agua, vamos a realizar la siguiente actividad. Van a analizar la información de este gráfico y vamos a responder las preguntas. En la letra A, ¿en qué estado de la materia se encuentra el agua en el punto A? ¿Cómo es el movimiento de las partículas? Acá no tenemos que observar el gráfico y nos vamos al punto A. Acá está menos 0 grados, por lo tanto el agua se encuentra en estado sólido. Y las partículas del estado sólido, ¿cómo se encontrarían? ¿Estarían en movimiento? En este caso estarían las partículas más juntas y el movimiento sería en vibrar, ¿cierto? En la letra B, ¿en qué tramos de la curva la temperatura se mantiene constante? Tengo que observar todos los puntos y ver en cuál tramos de la curva la temperatura se va a mantener constante, o sea, se mantiene igual. ¿Y qué significa que permanezca constante? Tengo que explicar yo lo que yo entiendo lo que es constante, que la temperatura se va a mantener siempre a la misma cantidad.
Por ejemplo, si observamos en qué tramos de la curva de la temperatura va a estar constante, sería en el tramo BC y en el tramo DE. ¿Por qué? Porque ahí vemos que hay una línea recta, forma horizontal. Ahí vemos que la temperatura no varía y se mantiene constante, es la misma. En la letra C, ¿qué representa el tramo CD? Tengo que cerrar el punto C con el punto D. Vemos una línea oblicua roja en la cual tengo que decir qué representa. Acá tenemos que pensar que la temperatura fue aumentando progresivamente hasta los 100 grados Celsius. ¿Y qué ocurre en este tramo? ¿Qué va a ocurrir con el agua en este tramo? El agua va a pasar de líquido a gaseoso. En la letra D, ¿en qué estado de la materia se encuentra el agua en el tramo EF? Tengo que ver los puntos EF y ahí vemos que la línea sube, la línea roja oblicua, que está sobre los 100 grados Celsius. Por lo tanto, acá el agua estaría ya en estado gaseoso. ¿Y cómo es el movimiento de las partículas? Acá las partículas se mueven hacia todos lados y están más separadas. Bien, como resumen, tenemos acá un gráfico en la cual podemos apreciar todos los cambios que sufre el agua cuando es sometida a diferentes temperaturas. Partimos, ¿cierto? La parte, en el número 20, menos 20, ahí podemos ver claramente que el agua está en estado sólido, hasta los 0 grados. Luego tenemos sólido y líquido. Acá podemos darnos cuenta que en esta flechita celeste nos indica que el agua está teniendo el cambio de estado. El sólido está cambiando a líquido. Tenemos la fusión. Luego, que el estado líquido empieza a absorber la energía, porque vemos la línea que empieza a subir, hasta llegar a los 100 grados Celsius, cuando llega al punto de ebullición, y ahí significa que vamos a cambiar de estado a vaporización, que significa de líquido y gas. Y luego tenemos que la flecha va ascendiendo en el gráfico, por lo tanto acá la temperatura va subiendo hasta los 140 grados, que significa que el agua ya está en estado gaseoso. Bien, para reforzar, en la página del libro número 137, ahí podemos observar lo que ocurre con la temperatura del agua al absorber energía térmica. Para responder esta pregunta, lo invito a analizar el siguiente gráfico, en la cual tenemos la curva de calentamiento del agua, que nos va a permitir representar de manera hipotética los cambios que experimenta el agua al absorber energía térmica. Acá hay dos preguntas que es importante saber cuáles son las variables dependientes e independientes registradas en el gráfico que representan las letras. Recuerden que las variables dependiente e independiente son la independiente es la causa y la dependiente es el resultado. Por lo tanto, tengo que identificar, en este caso, las variables ¿cuáles serían? La dependiente sería el tiempo y la independiente sería la temperatura. Para analizar el gráfico de la curva de calentamiento del agua, tenemos que observar los tramos de los puntos A y B.
Acá el hielo absorbe calor desde el ambiente o desde una fuente de calor, como por ejemplo un mechero, lo que produce un aumento de su temperatura. Esto lo puedes deducir a partir de la línea que va ascendiendo del gráfico. En el punto BC, que sería el otro tramo, acá en el punto de fusión 0 grados Celsius, comienza el cambio de estado de sólido a líquido, por lo que ambos coexisten y la temperatura es constante, es decir, la temperatura no varía, se mantiene igual. En el punto CD, en este tramo, no hay cambio de estado, solo se encuentra agua líquida, la que va a continuar absorbiendo energía térmica y elevando su temperatura hasta el punto de ebullición en el punto D. En el tramo DE, en el punto de ebullición 100 grados Celsius, coexiste el agua líquida y el vapor de agua, y la temperatura permanece constante, se mantiene igual. En el tramo EF no hay cambio de estado, solo se evidencia un aumento de la temperatura del agua en estado gaseoso o vapor de agua, en la cual es invisible.